Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da de estar como cada domingo nuevamente ante ustedes para llevarle un programa que yo sé que ustedes van a disfrutar. Al final de este mes se estará celebrando el Día Mundial del Derrame Cerebral. Y en la noche de hoy hemos invitado a un gran amigo, colaborador, neurocirujano, y es el doctor Cosme Villamán. Con él vamos a estar hablando acerca de derrame cerebral. Así que no se muevan de ahí, que Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Buenas noches, amigos televidentes, ya estamos en el plato fuerte de la noche y recuerden que llegamos gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento a base de cisteína bioactiva. Si usted tiene este suplemento en su cuerpo, entonces usted va a producir glóbulos blancos, inmunoglobulinas, anticuerpos, linfocitos T, linfocitos B, y va a tener un sistema de defensa óptimo. Entonces, si usted quiere estar sano y disfrutar de una buena salud, un sobrecito diario de Inmunocal en la mañana es lo que yo hago para mantenerme en óptimas condiciones y cada domingo compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy hemos invitado al doctor Cosme Villamán. Él es neurocirujano y con él vamos a estar hablando acerca de los derrames cerebral. Ustedes saben que este mes celebramos el Día Mundial del Derrame Cerebral a final de mes y es preocupante y alarmante la cantidad de episodios o eventos cerebrovasculares que ocurren en la población. Y precisamente vamos a hablar de cuáles son estos factores de riesgo, cuál es la población más susceptible a sufrir estos eventos cerebrovasculares. Buenas noches, doctor, bienvenido a Soluciones Médicas. Buenas noches, gracias por la invitación. Los eventos cerebrovasculares siguen siendo de importancia, siguen ocurriendo, se siguen suscitando de manera frecuente en la población dominicana. Bueno, mira, con relación a la incidencia de los accidentes cerebrovasculares, para que tengas una idea, los accidentes cerebrovasculares, derrame cerebral, apoplejía, ACV, SB, todos esos términos son sinónimos. Todos esos términos son sinónimos y esta enfermedad ocupa el segundo lugar en el mundo en enfermedades catastróficas, solamente superada por las enfermedades cardiovasculares. Es la segunda causa de muerte en el mundo, pero es la primera causa de discapacidad y es la segunda causa de demencia, solamente superada por la enfermedad de Alzheimer. Con relación a lo que ocurre en República Dominicana y los eventos cerebrovasculares, el año pasado la Organización Panamericana de la Salud, en una publicación que hizo en Guatemala, estimó que el número de casos que ocurren en República Dominicana de eventos cerebrovasculares asciende aproximadamente a 22.000 casos nuevos de eventos cerebrovasculares. 22.000 casos por año. 22.000 casos por año. ¿Y eso es mucho o es poco? Eso es bastante. Eso es bastante. Probablemente la causa principal aquí en República Dominicana de muerte también lo sean las enfermedades cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con el corazón. Y en segundo lugar, entonces, estarían las enfermedades cerebrovasculares. Bien. Ahora bien, con relación a la mortalidad, y eso es algo que hablábamos el otro día con el doctor López Luciano, es muy probable que las enfermedades cerebrovasculares tengan una morbimortalidad, tengan mayor tasa de complicaciones
que la misma incidencia de las enfermedades cardíacas. ¿Por qué razón? Desde hace ya muchos años en República Dominicana se está haciendo medicina en cuanto a tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, de las enfermedades de corazón, en la fase hiperaguda, que son las unidades de hemodinamia, empezando por Corazones Unidos en la capital, Corazones del Cibao aquí en Santiago, y otros centros que hacen esta medicina desde el punto de vista de tratamiento, pero también desde el punto de vista preventivo, y dejan ese espacio para las enfermedades cerebrovasculares, con relación a la mortalidad, un espacio muy amplio y de muchas complicaciones. ¿Qué factores están influyendo para que nosotros tengamos un aumento de enfermedades cerebrovasculares? Pues los factores de riesgo para las enfermedades cerebrovasculares son muy parecidos a lo que ocurren, los factores de riesgo con relación a las enfermedades cardíacas también, como son la hipertensión arterial, la diabetes, el aumento de colesterol en la sangre, la inactividad física, son de los factores más importantes que influyen a que el paciente tenga un derrame cerebral. ¿Cuáles son las dos causas que provocan potencialmente que un paciente tenga un derrame cerebral? Bueno, primero déjame aclararte, el derrame cerebral puede tener dos vertientes, o puede ser el derrame cerebral hemorrágico, porque se rompe una arteria del cerebro y se vierte esa sangre hacia el cerebro y le va a provocar déficit al paciente, inclusive la muerte. La otra vertiente es que una de las arterias del cerebro se tape con un pequeño coagulito, y esa tubería, al estar tapada, no permite el flujo de sangre a ciertas áreas del cerebro, y esas áreas del cerebro se infartan, igual que se infarta el corazón. Asimismo, se provoca un infarto a nivel cerebral. Entonces, ¿cuál de ellos es más frecuente, el hemorrágico o el isquémico? En el 80% de los casos ocurre un evento cerebrovascular isquémico, se tapa por un coagulito de sangre. Se tapa por un coagulito de sangre. Exacto, un coagulito de sangre o una plaquita de colesterol, o ocurre que en las arterias esos coagulitos de sangre pueden prevenir de dos lugares regularmente, o por un problema en el corazón, una fibrilación auricular en el corazón en vez de latir de forma regular, late de forma irregular, entonces la sangre se torna turbulenta y va acumulando, se van coagulando pequeños fragmentitos de esos elementos forma de la sangre y tapan arterias a nivel del cerebro. La otra causa es, a nivel de las arterias carótidas, puede ocurrir una estenosis de carótida por placa de colesterol. Aquí se puede desprender una plaquita de colesterol que tape la arteria, o también esa disminución en la luz, en el diámetro de esa arteria, va a ocasionar un flujo distorsionado de sangre que también puede provocar un evento cerebrovascular isquémico. Por lo que usted dice, doctor, entonces no tenemos un futuro muy halagüeño en cuanto a la evolución de esta enfermedad, porque si nosotros revisamos datos estadísticos y vemos que casi un 10% de la población es diabética, que tenemos más de un 30% en sobrepeso y un 30% en obesidad y un 50% en sobrepeso, entonces tenemos muchos factores de riesgo que nos predisponen a que cualquiera de nosotros pudiésemos padecer un evento cerebrovascular. Es así, la parte más importante en cuanto al manejo de estos pacientes es la medicina preventiva, la medicina primaria, que el paciente pueda hacer conciencia de los factores de riesgo que tiene y que pueda prevenir esta enfermedad en base a corregir esos factores de riesgo. Hay factores de riesgo que pueden ser modificables, como por ejemplo el hecho de fumar. Si usted fuma, pues deje de fumar. Si usted está obeso, pues coma más saludable, haga más ejercicio, baje de peso. No podemos hacer nada ya con la predisposición de la diabetes, pero si usted tiene un control regular de sus niveles de azúcar en la sangre, pues eso va a favorecer a que usted tenga menos posibilidad de presentar un evento cerebrovascular. Bien, en los años de nuestra formación como médico y en los años de estudio de grado, por allá por los años 90, nosotros observábamos que los eventos cerebrovasculares eran específicos de una edad, generalmente después de la tercera edad. ¿Se siguen suscitando estos eventos mayormente en pacientes de la tercera edad o ya no tenemos edad límite para que pueda ocurrir un evento cerebrovascular? Pues la edad más frecuente en la que ocurren los eventos cerebrovasculares sigue siendo los pacientes de la tercera edad. Los pacientes ya después de los 60, 70 años pues tienen mayor predisposición
porque hay alteraciones en la anatomía de las arterias del cerebro que lo predisponen, pero el evento cerebrovascular no discrimina. Puede ocurrir tanto en niños como en recién nacidos, puede ocurrir en pacientes adultos y en pacientes en edad media. Obviamente los factores que provocan el evento cerebrovascular van a ser diferentes dependiendo de los grupos de edad. Un accidente cerebrovascular, un derrame isquémico porque se tapa una arteria, puede ocurrir en el adulto por los factores de riesgo que ya habíamos mencionado, pero puede ocurrir en el niño por enfermedades como enfermedad de moyamoya o alguna predisposición genética. En algunos casos también podemos tener malformaciones arteriovenosas que pueden provocar ruptura de una maraña de vasos que se forma ahí en el cerebro y puede provocar un derrame cerebral, en este caso hemorrágico. En los pacientes de edad media pues se ve con mucha frecuencia la ruptura de aneurismas cerebrales que provocan también derrames cerebrovasculares hemorrágicos. Pero no hay discriminación con relación a la edad. ¿Es cierto que cuando estos derrames cerebrales ocurren a una edad mayor, tienen mejor evolución que cuando ocurren a una edad joven, dejan menos secuelas? ¿Por qué ocurre esto? Depende. Si el evento cerebrovascular, si el derrame es hemorrágico, muy probablemente ese paciente de edad avanzada puede tener relativamente mejor pronóstico que si le ocurre a un paciente de edad joven. ¿Por qué razón? El cerebro en las personas después de los 60 años empieza a sufrir un proceso degenerativo que es normal y biológico, que es la atrofia córtico-subcortical. El cerebro se va poniendo un poquitito más pequeño. Como se pone un poquito más pequeño, deja más espacio en esa bóveda inflexible que es el cráneo. Como deja más espacio, si ocurre una hemorragia, ese efecto de masa pues puede dilatar más tiempo para que se presenten síntomas de compresión en el cerebro. Contrario ocurre, si la hemorragia ocurre en un paciente joven, pues esa hemorragia, aunque no sea tan significativa como el cerebro está ocupando todo ese espacio de la bóveda craneana, pues va a provocar un aumento de la presión intracraneal más significativo y probablemente la evolución de este paciente sea peor. Lo contrario ocurre con el evento cerebrovascular isquémico, que es el más frecuente, el derrame cerebral isquémico, porque se tapa una pequeña arteria del cerebro. Pues imagínate que esto es una tubería, la tubería se tapa, deja de llegar agua hacia ese espacio, en este caso deja de llegar sangre hacia el espacio del cerebro que está irrigado por esa arteria, y esa área se empieza a morir. Si esto ocurre en el paciente de edad avanzada, muy probablemente los factores de neuroplasticidad, que son los que hacen hasta cierto punto algo de regeneración en las neuronas cuando se van muriendo, pues no son tan eficientes como si ocurriera en un paciente joven. Si ocurre un derrame isquémico, se tapa la arteria en un niño, pues muy probablemente, aunque ese niño presente un déficit neurológico importante en ese momento, las características, porque son neuronas relativamente jóvenes, pueden tener una mayor tasa de regeneración. Ok. Entonces, doctor, usted hablaba ahorita acerca de prevención y sabemos que estos eventos ocurren de forma aguda. Sí. ¿No hay entonces síntomas previos que pueda sentir un paciente de que puede darle un ataque cerebral, que puede darle un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico? Sí, la sintomatología típica del paciente que está presentando un derrame cerebral isquémico es la siguiente. El paciente puede presentar desviación de la comisura labial, el labio se le desvía un poquito, la boquita se le desvía un poquito. Se le tuerce la boca, como decimos nosotros. Exacto, se le tuerce la boca. El paciente puede presentar también dificultades. ¿Pero eso es cuando ya ocurre o antes de ocurrir? Eso es cuando ya se está instaurando. Cuando ya se está instaurando ese evento. El paciente puede presentar dificultad para hablar, sobre todo si el lado afectado es el lado izquierdo, que es el área del habla dominante. Y el paciente puede presentar debilidad en un hemicuerpo, de un ladito del cuerpo. Puede presentar debilidad en la pierna o puede presentar debilidad en la mano, que es lo más frecuente. ¿Qué es lo que nosotros le sugerimos a la población cuando se enfrenta ante los síntomas y tienen un paciente de frente, que puede ser su tío, puede ser su hermano, a los niños puede ser su profesor? Si el paciente presenta
algunos de estos síntomas, nosotros vamos a pedirle al paciente que trate de soplar un poquito, como estamos viendo en la pantalla, desviación de la comisura labial. Le vamos a pedir al paciente que eleve los brazos de esta forma y vamos a ver cómo un brazo cae con relación al otro. Ya sabemos que se puede estar instalando ese nivel. Le pedimos al paciente que diga palabras simples. Aquí estamos viendo un coagulito que se está incrustando a nivel de la arteria cerebral media del cerebro. Ese coágulo que ustedes están viendo ahí está obstruyendo ese flujo de sangre. Como fluye el flujo de sangre, pues el paciente va a presentar estas manifestaciones que nosotros estamos observando aquí. Son las 3 manifestaciones típicas. Ojo, puede ocurrir solamente uno de estos 3 elementos, uno de estos 3 síntomas, y ya con eso es suficiente para nosotros tener la sospecha de que el paciente está presentando un evento cerebrovascular. Una vez que usted detecte que el paciente está haciendo alguno de estos síntomas, aunque sea uno solo, diríjalo a sala de emergencia, llame al 911, porque este es un paciente que potencialmente nosotros podríamos salvarle el cerebro si podemos tocar a ese paciente a tiempo. Estos coágulos de sangre, ¿de dónde provienen? ¿Cómo se forman estos coágulos de sangre? Porque normalmente la sangre debe fluir por venas y arterias. Entonces, ¿qué factores puede tener un paciente que lo predispongan a que se formen coágulos que posteriormente puedan llegar al cerebro y producir un evento semejante? Sí, pues dentro de los factores de riesgo que habíamos mencionado ahorita, como la hipertensión, la diabetes, el aumento de colesterol, la obesidad, estos factores pueden afectar el corazón. Si dañan el corazón, el paciente puede presentar una fibrilación auricular, que es que si el corazón late de forma regular, de esta forma, entonces en la fibrilación el corazón late de forma irregular. Entonces, como toda la sangre llega al corazón, ¿qué va a ocurrir? Pues se forman pequeños trombos porque hay un éxtasis de la sangre, se detiene un poquito y no fluye, y se desprenden estos trombitos, como las arterias que van al cerebro nacen del corazón, pues se puede encaminar uno de estos trombitos hasta una de las arterias del cerebro y tapar una de las arteritas pequeñas del cerebro. Otra causa son las estenosis o la placa de colesterol que se pegan a nivel de las carótidas en el cuello, que son las que llevan el flujo de sangre al cerebro. Cuando esto ocurre se puede desprender una plaquita de ahí del cuello, de estas arterias carótidas, o se cambia la dinámica del flujo que va hacia el cerebro y esto ocasiona eventos cerebrovasculares isquémicos. Mucha gente dice, el doctor me dijo que yo tengo la sangre muy espesa y me indicaron aspirina. Sí. ¿La aspirina podría ayudar para evitar un evento cerebrovascular? En este caso sería el isquémico. Sí, sí. Cuando el médico le dice, bueno, tienes la sangre muy espesa, es un término que muy probablemente el paciente lo interprete de esa manera, porque lo que le está diciendo, mira, tienes algunos factores de riesgo como el colesterol muy alto. Como tienes el colesterol muy alto o tienes un problemita cardíaco, te vamos a dar esta aspirina. La aspirina lo que hace es que evita la agregación plaquetaria. Las plaquetas es el elemento fundamental de la sangre para formar coágulos. Entonces, si damos una aspirina de forma preventiva, pues estaríamos disminuyendo los riesgos a que este paciente presente un evento cerebrovascular isquémico. Ojo, no todos los pacientes con predisposición a tener un evento cerebrovascular son candidatos para tomar una aspirina. Si es isquémico, muy probablemente sí, pero si es hemorrágico, nosotros estaríamos aumentando los riesgos de que el paciente pueda presentar un sangrado. Exacto. Okay. Llevamos al abuelo al médico porque tenía desviación de la comisura labial y tenía debilidad en un hemicuerpo, como usted dice. Sí. Pero el abuelo en el camino comenzó a hablar bien, porque ese paciente venía de Montecristi, y en el camino comenzó a hablar bien, se le quitó esa desviación de la comisura labial y esa debilidad que tenía también se le quitó. Llevan al médico y el médico le dice, ese paciente lo que presentó fue un TIA. Sí. ¿Qué es un TIA y cuál es la importancia de esto para nosotros tomar en cuenta lo que podría ser un evento posterior que tenga síntomas más duraderos? Correcto, pues un TIA es un accidente cerebrovascular transitorio. Es la arteria. Es como un aviso. Exactamente, es como la arteria que se tapó de momento, se estrechó, se puso más pequeña o el coagulito la tapó, pero el mismo flujo de sangre hizo que ese coagulito
pues se expandiera desplazara. o se diluyera, entonces la arteria vuelve a abrir. ¿Qué ocurre con estos pacientes? Ojo, mencionaste que el paciente lo llevaron al médico, eso es lo ideal, Sí. independientemente de que el paciente haya mejorado. Pero aunque usted vea que el paciente mejora en la casa, llévelo al médico, porque esto es un aviso de que en las próximas semanas este paciente muy probablemente va a padecer un evento cerebrovascular isquémico de magnitud catastrófica. Catastrófica van a ser, porque tengo que decirte que si tu corazón te falla en un momento, está enfermito, tú puedes seguir viviendo. Si tus riñones te fallan en un momento, tú puedes seguir viviendo dependiendo de la magnitud de la enfermedad. Lo mismo ocurre con los pulmones. Pero si tienes una enfermedad cerebral, como en el caso de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, tú dejas de existir, porque la razón de existir tuya como ser humano es la interacción que tú haces con tu medio interno y cómo tú interactúas con el medio externo. Si tu cerebro está afectado, pues definitivamente tú dejas de existir. La razón por la cual nosotros vivimos es nuestro cerebro. Cuando nosotros hablamos de circulación en los diferentes tipos de tejido, nosotros siempre vemos que hay circulación colateral. Sí. Por eso, en las piernas, por ejemplo, si la femoral superficial se tapa, tenemos la femoral profunda. Si la safena, tenemos algunas colaterales que algunas veces siguen fluyendo. ¿Existen en el cerebro vasos accesorios que se forman o colaterales que podrían suplir en el caso de que una de estas arterias se tapen para mantener oxigenado el tejido cerebral? Sí, pues el cerebro tiene un flujo de sangre fabuloso. Tenemos dos arterias carótidas, derecha e izquierda, que van a irrigar toda la parte anterior de nuestro cerebro, y tenemos dos arterias vertebrales que se unen y forman una arteria basilar para darle el flujo sanguíneo al tallo cerebral, al cerebelo y la parte más posterior del cerebro. Todas estas arterias están conectadas en un circuito que se llama polígono de Willis. Si el polígono de Willis está patente y este evento cerebrovascular, esta obstrucción de la arteria ocurre de forma paulatina, como ocurre con las arterias carótidas, que se pueden ir tapando poquito a poco, pues el paciente puede desarrollar todas estas colaterales. El problema es que existen muchas variantes anatómicas y no todos los pacientes tienen patente este circuito, este polígono de Willis, y cuando no hay una compensación, ya sea de la carótida del otro lado o de la circulación posterior, es cuando se instaura el derrame cerebral con las manifestaciones más catastróficas para el paciente. Bien. Doctor, vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar del fuerte suyo, que es el tratamiento, porque estos pacientes que tienen derrame cerebral o accidente cerebrovascular, muchas veces se le da manejo conservador, pero últimamente hemos visto que la participación de ustedes como neurocirujano es importante para revascularizar esas áreas que antes se esperaba que el cuerpo de manera natural se pudieran trombolizar, o que se pudieran darle fármacos que acabaran con el trombo, pero ahora ya podemos hacer eso de manera mecánica, y esa forma mecánica rápida de usted poder restablecer esa circulación cerebral es vital para la secuela. Así que vamos a hablar de esa forma mecánica y de la participación de ustedes como neurocirujanos en el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares. Ya regresamos. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. ¿Que estás ahorrando para comprarte un carro? ¿O para irte de viaje? ¿O quizás pagar tus estudios? Ah, ya sé, ahorras para poner tu propio negocio. No importa cuál sea tu motivo para ahorrar, ahora tienes un nuevo aliado bien cerca de ti. La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples, Coop Corazón. Hazte socio y sé parte de esta gran familia cuya razón de ser es ayudarte, impulsarte y trabajar cada día para que logres tus sueños. Visita nuestra página web y conoce cómo puedes desde hoy visualizar con nosotros tus proyectos de mañana. Porque en Coop Corazón nacemos por ti, impulsando vidas.
No hay mejor detalle que una flor, ni mayor sorpresa que un envío floral, porque eso conquista corazones. En Floristería B-Flowers realizamos el arreglo de tu sueño, arreglos naturales, artificiales y otros detalles. También nos especializamos en arreglos y globos para recién nacidos con especiales permanentes. Estamos en la Plaza Bellaterra Mall, módulo A20, frente a la Asociación Ocana, con teléfono 809-626-0101. B-Flowers Floristería, expresando con flores lo que usted siente. Saca el obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas Cediclin. Sonografía especializada, Doppler Color, Rayos X y laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. Cediclin acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535. Cediclin, más que imágenes, diagnósticos para la vida. En el Instituto Materno Infantil Plaza Bellaterra Mall se encuentra la unidad urológica del Dr. Miguel Adonis Mejía. Tratamos enfermedades de la próstata, riñones, vejiga, testículos, litiasis renal con láser, eyaculación precoz, impotencia sexual, infertilidad masculina, prótesis de pene y cirugía endourológica. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo Duarte, ahora en Plaza Bellaterra Mall, con teléfono 809-581-4445, extensión 7306 y cita por WhatsApp al 829-292-6135. Aceptamos todo tipo de seguros. Doctor Miguel Adonis Mejía, excelencia médica con el trato humano que usted merece. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Sobre todo para los... Bien, amigos televidentes, seguimos en el plato fuerte de la noche. Hoy estamos conversando con el doctor Cosme Villamán y recuerden que llegamos gracias a Inmunocal. Inmunocal, el suplemento a base de cisteína bioactiva, usted se toma un sobrecito diario en la mañana y eso es capaz de mantener sus células de defensa, sus células inmunológicas en estado activo para cuando llegue cualquier enfermedad defenderlo. Hoy en día que se habla de inmunoterapia para enfermedades hasta el cáncer, Inmunocal, un sobrecito al día es lo que yo hago para cada domingo estar en forma y compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy hemos invitado al doctor Cosme Villamán. Él es neurocirujano endovascular y con él estamos hablando de derrame cerebral. Doctor, ustedes han creado en Santiago la primera unidad cerebrovascular para atender pacientes cerebrovasculares. Háblenos de esa unidad que se ha creado aquí en Santiago, en Clínica Corominas, y cuál es el impacto que tiene la creación de esta universidad en la expectativa de esperanza para cuando ocurra un evento de esta magnitud. Sí.
Mira, antes de responderte la pregunta, déjame decirte que por cada minuto que tarde una arteria del cerebro tapada, se mueren aproximadamente 2 millones de neuronas, y eso representa una tasa de envejecimiento para el paciente de 36 semanas. Pero cuando esa arteria del cerebro tarda tapada 10 horas, se mueren aproximadamente 1.2 billones de neuronas, y eso representa una tasa de envejecimiento para el paciente de 36 años. Desde hace un tiempo, neurólogos y neurocirujanos acuñamos el término de tiempo es igual a cerebro, porque mientras más rápido nosotros atendemos a este paciente y le damos un tratamiento en la fase hiperaguda, más posibilidades tenemos nosotros de rescatar neuronas de este paciente, de salvar el cerebro. Nuestra unidad de eventos cerebrovasculares es la primera unidad del país, hasta el momento es la única. Esperamos que más adelante poder seguir extendiendo este tipo de unidades, porque ahorita te mencionaba que en Estados Unidos, en todo el mundo, los eventos cerebrovasculares ocupan el segundo lugar de muerte en el mundo, pero en Estados Unidos, gracias a la conformación de estas unidades de eventos cerebrovasculares, pasaron a ser la cuarta, quinta causa de muerte en todo Estados Unidos, gracias a la conformación de estas unidades. La unidad de nosotros, que la tenemos en Clínica Coromina, Corazones del Cibao, es una unidad especializada con un equipo multidisciplinario enfocado solamente a tratar el paciente con un evento cerebrovascular. Tenemos 2 fases de tratamiento. La primera fase empezó en el 1996 en todo el mundo, que era que el paciente llegaba con un derrame de cerebro, que es lo que se conoce actualmente como la trombolisis. Este paciente llegaba con un derrame, con un coágulo tapando la arteria, se le administra un medicamento que se llama RTPA o activador tisular del plasminógeno, se administra por vía venosa, y este medicamento lo que va a provocar en el coágulo es una disolución. ¿Se desintegre? Se desintegra, se va a desbaratar el coagulito. Cuando se desbarata el coagulito, pues esto permite que el vaso abra y continúe llevando flujo de sangre a esa zona del cerebro. Eso es tratamiento conservador, el tratamiento que se hacía antes. Ese tratamiento se hace desde 1996. Lamentablemente en el país no se hacía hasta la conformación de la unidad de eventos cerebrovasculares. O sea que la unidad de cerebrovascular de la Clínica Coromina, ustedes tienen también esa modalidad de tratamiento. Sí, esa es la primera fase de tratamiento. ¿Qué ocurre con esto? Ese tratamiento le proporciona al paciente que tiene un derrame cerebral, que pueden ocurrir 2 cosas con él. Si el paciente desarrolla colaterales, no se va a morir, pero va a desarrollar una discapacidad. Si el paciente no desarrolla colaterales, entonces esa es la evolución natural, no desarrolla colaterales, pues ese infarto cerebral va a provocar un edema, una hinchazón en el cerebro que muy probablemente acabe con la vida del paciente. Entonces, la trombolisis endovenosa desde el 1996 hasta la fecha le proporciona al paciente una tasa de independencia funcional cuando se le administra el medicamento, de que se vaya para su casa igual que como era antes, de un 30%. Entonces, la parte que yo hago, que es la parte de neurocirugía endovascular, para que las personas me puedan entender, es como si fuera cateterismo del corazón, pero en el cerebro. Okay. A través de catéteres, básicamente entrando por la arteria femoral, podemos subir hasta las arterias del cerebro y podemos revascularizar las arterias. Como en este caso estamos viendo un catéter y una microguía que está dentro del coágulo, que está tapando la arteria. En este caso nosotros podemos realizar 2 tipos de procedimientos, o una aspiración, aspirando el coágulo, como se puede observar ahí, y sacándolo de la circulación, y en algunos casos pues lo atrapamos con un stent y también lo retiramos. ¿Qué ocurrió desde 1996 hasta el 2015? Que el tratamiento endovascular fue relegado siempre a un segundo plano, pero siempre hubo en el mundo médico la pregunta, ¿pero qué ocurre si nosotros, aquí está el stent, aquí puedes ver el stent, atrapando el coagulito? ¿Es igual que lo que se colocan a nivel coronario? Sí, es lo único que lo que se colocan a nivel coronario, pues se quedan permanentemente ahí. En este caso es un stent retriable que está conectado a un soporte de metal, y podemos retraer el coágulo conjuntamente con el stent. O sea, correcto, que no se deje el stent ahí. No. Bien, entonces, ¿qué ocurrió con la terapia endovascular? Esta modalidad de tratamiento siempre fue relegada a un segundo plano, pero
se hizo la pregunta, bueno, pero ¿qué ocurre si nosotros en vez de darle solamente trombolisis al paciente, llevamos a este paciente al mismo tiempo a la suite endovascular y tratamos de hacer una trombectomía y sacar el coágulo? Esa pregunta no se respondió desde 1996 hasta el 2015 en Nashville, Tennessee, cuando se hacen la presentación de 5 estudios de forma simultánea que compararon la terapia de trombolisis endovenosa sola y el otro grupo de pacientes era trombolisis endovenosa y al mismo tiempo llevándola a la sala de endovascular. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues los resultados fueron que la trombolisis endovenosa sigue proporcionándole al paciente una tasa de independencia funcional cercana a un 30%, pero la trombectomía mecánica más el tratamiento endovascular más la trombolisis endovenosa al mismo tiempo, esta modalidad de tratamiento, le proporciona al paciente una tasa de independencia funcional cercana a un 60%. O sea que mucho mayor, duplicó. Actualmente, el manejo actual de los eventos cerebrovasculares es trombolisis endovenosa y al mismo tiempo llevar al paciente a la sala de endovascular para hacer trombectomía. Ojo, para nosotros realizar la trombolisis endovenosa tenemos un tiempo desde que inician los síntomas hasta las 4.5 horas. Si pasó de las 4.5 horas ya no podemos dar trombolisis, pero el paciente sigue siendo candidato para trombectomía mecánica hasta las 6 horas, para nosotros tratar de devolver una independencia funcional cercana a un 60%. Hace aproximadamente 3 meses, en Europa, la Sociedad Europea de Eventos Cerebrovasculares pues hizo una publicación de un estudio que se llama el estudio DOWN, y ellos extendieron esa ventana terapéutica para hacer la trombectomía, la extendieron de 6 a 8 horas hasta 24 horas. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues ellos mejoraron la evolución clínica del paciente hasta un 53% comparado con un 20 y tanto por ciento de los pacientes que no se les realizó tratamiento antes de las 24 horas. O sea que ahora mismo nosotros podemos trabajar con el paciente que le da un ACV isquémico hasta antes de las 24 horas. Nosotros podemos llevarlo a la sala de endovascular y tratar de revascularizar ese vaso sacando ese coágulo. Ojo, lo ideal es que el paciente inmediatamente presente el síntoma, este paciente sea llevado a la unidad, porque mientras más rápido lo atendemos, más probabilidades tenemos de salvar más neuronas. Ojo, si lo hacemos antes de las 4.5 horas, podemos darle las 2 modalidades de tratamiento que aumentan más las probabilidades de que el paciente tenga mejor resultado. Si está antes de las 6 horas, pues vamos a tratar de mejorar la evolución, la independencia funcional. Pero si el paciente ya pasó de las 6 horas, no vamos a trabajar para tratar de salvarle la independencia funcional y que vuelva a ser el mismo, sino que vamos a tratar de mejorar la evolución clínica. Es el paciente que si se iba a morir, ya no se muere, pero va a quedar con una discapacidad. Si lo hacemos antes de las 24 horas, va a quedar con una secuela. Es el paciente que si va a quedar con una secuela muy, muy severa, si hacemos el tratamiento pasada las 6 horas y antes de las 24, pues va a quedar con una discapacidad mínima. O sea, doctor, que lo que nos quiere decir, y podemos entender en base a esta explicación, es que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene la sintomatología clásica de que ha recibido o ha sufrido un evento cerebrovascular, muchas veces los familiares tienden, vamos a dejarlo aquí para que me le den los primeros auxilios y luego lo llevamos para un centro. Entonces, en estos casos se recomienda que se traiga el paciente de hecho. ¿Hay alguna forma que tiene la clínica, que tiene la unidad de recoger esos pacientes, de ir a buscarlo en el área de la ciudad? ¿O se recomienda que ese paciente se le haga un estudio previo donde ocurra para que se haga el diagnóstico, en este caso una angiotomografía, o que se le haga una tomografía computarizada previo a llevarlo donde ustedes? Sí, mira, la idea es que el paciente nos llegue a la unidad lo antes posible, pero en ese periodo de tiempo se puede perder tiempo y podemos aprovecharlo. Si, por ejemplo, el paciente llega a un centro de salud y existe la posibilidad de realizar una tomografía, es lo primero que tenemos que hacer, porque tenemos que descartar, porque los síntomas entre el derrame cerebral que es isquémico y el derrame cerebral que es hemorrágico se parecen mucho. Y la forma que nosotros tenemos para poder diferenciar uno de otro es haciéndole una tomografía al paciente. Se puede ganar tiempo haciendo tomografía, pero si usted tiene la alta sospecha de que el paciente tiene un derrame cerebral y usted entiende que se va a demorar haciendo la tomografía, envíelo directamente
a la unidad de clínica Coromina de eventos cerebrovasculares. El paciente pasa por sala de emergencia, inmediatamente el paciente está en sala de emergencia o se llama previo, ya se activa la unidad de ictus, la unidad de ACV y todo el equipo completo se activa para trabajar específicamente con ese paciente, empezando desde la sala de emergencia, se queda la trombolisis, pasa a la unidad y luego a la suite de endovascular. Bien. Doctor, el tiempo se nos va rápido, hay algunas cosas que se nos han quedado, usted va a tener que volver luego a su programa porque usted es colaborador y es parte de este programa. ¿Cómo no? Un mensaje final para toda la teleaudiencia de Soluciones Médicas en cuanto a la importancia de acudir a tiempo y de algunos factores que usted mencionó que nosotros podíamos tomar en cuenta para nosotros prevenir un evento cerebrovascular. Sí, pues básicamente nosotros, la parte más importante de nosotros como médicos es la parte preventiva, no que el paciente no llegue enfermo, sino que el paciente pueda prevenir que ocurran estas enfermedades. Coma más saludable, haga ejercicio, si tiene problemas con la diabetes, procure tener un chequeo regular con su endocrinólogo, si tiene problemas cardíacos, pues con su cardiólogo también, y estar al día siempre con su tratamiento y disminuir esos factores de riesgo. Una vez que el paciente presenta el evento cerebrovascular isquémico, nosotros en la unidad de eventos cerebrovasculares podemos darle una respuesta contundente a este paciente y no que evolucione de forma natural, que lamentablemente muchas veces evoluciona a la muerte o a una discapacidad importante. Denos la oportunidad de nosotros tratar de salvarle neuronas en su cerebro. A la vez, Menacé, quiero invitar a toda tu teleaudiencia a unirse a una marcha que la iniciativa y todo el crédito lo tiene la residencia de neurología del Hospital Cabral Ibáez, que se va a celebrar el 26, viernes 26. Este próximo viernes. Este próximo viernes 26 a partir de las 5 de la tarde. Es una marcha por tu cerebro. Tiempo es igual a cerebro. Ellos van a partir de la puerta de la Sabana Larga del hospital. La publicidad. Exacto, del Hospital Cabral Ibáez a las 5 de la tarde. Desde ahí se va a marchar hasta el monumento. A la vez les exhorto a todos los pacientes que hemos atendido, que de una u otra forma se han beneficiado de la unidad, pues también a compartir sus experiencias con todos los residentes del hospital y con nosotros allá y acompañarnos en esta marcha Camina por tu Cerebro. Todo el crédito a los residentes de neurología y a sus profesores de Cabral Ibáez por esta gran iniciativa. Excelente. Señores, agradecemos al doctor Cosme Villamán, neurocirujano endovascular, quien dirige la primera unidad de eventos cerebrovasculares del país, que está en Clínica Coromina, que nos haya acompañado en esta noche para traernos estos interesantes consejos y para disertarnos en base a lo que es el abordaje terapéutico adecuado cuando ocurre un evento cerebrovascular. Ya ustedes saben que el tiempo salva vida y que no solamente salva vida, sino que también que mejora la calidad de vida en cuanto a las secuelas que antes dejaban estos pacientes gracias a una atención oportuna e inmediata, rápida de estas afecciones. El próximo domingo vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes, por lo que agradecemos la atención dispensada como cada domingo para seguir edificando su vida. Así que pasen todo, feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.